La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que se dedica a promover la educación, la ciencia y la tecnología a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad tenemos la alegría de contar con eh, el doctor Julio Palomino, biólogo de la universidad, graduado de la Universidad San Cristóbal de San Huamanga. Cristóbal de Huamanga, que partió a Huaraz en la época De de Sendero. grandes problemas en Ayacucho por el senderismo y por el militarismo mezclados allí. Mucha gente partió y mucha gente murió también en Ayacucho. El doctor Julio Palomino ahora trabaja en la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo y es candidato a rector. Bueno, vamos a conversar con el doctor Palomino para que, primero, debo decir que nos da mucha pena que eh, Huaraz haya sufrido, por supuesto, muchas cosas, pero Ayacucho, hemos perdido amigos, colegas de la universidad. Cabe recordar a nuestro colega físico, Francisco Solier, que murió allá por los años 70 con un enfrentamiento de restaurante, me parece, con la policía de esa época un poco nerviosa. Pero el doctor Palomino partió a Huaraz y allí ha desarrollado un trabajo importante y ahora pues está candidateando a rector. Vamos a conversar con él en primer lugar, como acostumbramos en el programa, a preguntarle precisamente su historia desde la infancia, dónde nació, a qué se dedicaban sus padres y en qué escuelita y qué colegio estudió y cómo llegó a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, primero. Gracias, doctor. Muy amable, doctor. Un gran saludo de la UNASAM, de Huaraz. Yo nací en Ayacucho un 28 de abril de 1963, en Huamanga. Mis padres, docentes de zona rural, estudié mis primeros años con ellos en el colegio, en la escuela unidocente, que en ese entonces era la de Guayaura, en la provincia de La Mar. Luego transité a Anco, al distrito de Anco. Ahí cursé hasta el segundo de primaria. De ahí, como ya no había más grados de instrucción, me trasladaron a la ciudad de Ayacucho y terminé mi primaria en la escuela parroquial San Antonio de Huamanga, que ahora ya es colegio. Entonces todavía era escuela. Y la secundaria transité por el colegio San Ramón el primer año y a partir del segundo en el Colegio Salesiano San Juan Bosco. Ahí termino la secundaria y luego ingreso a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y curso la carrera de biología, donde me titulo como biólogo microbiólogo. Ese es un poco en resumen mi historia académica, doctor. ¿Cómo es que usted sintió el llamado a la ciencia? Mi mamá, básicamente, al hacer los biohuertos, al hacer el aprovechamiento de la energía solar, y al aprovechar, por ejemplo, las heladas que teníamos en la zona de la mar para hacer el chuno, un liofilizado tradicional de nuestros antepasados, el por qué algunas plantas tenían cierto valor más bien alimenticio, otras más bien de carácter medicinal o aromática. Eso motivó fuerte en mí la necesidad de hacer la búsqueda de explicaciones a los diferentes problemas que nosotros tenemos. Y eso es lo que me orienta a agarrar la carrera de biología como un sueño para poder abordar el conocimiento en este mundo espectacular. ¿Y cómo partió a Huaraz?
La problemática de Ayacucho por los años 80 que estudié en toda la universidad, lo que usted ha manifestado tanto de las Fuerzas Armadas como de los movimientos extremistas, hacían de una ciudad muy poco llevadera. En varios trabajos de campo que hacía, no se podía continuar, fuimos interceptados por militares, por Sendero, y ya no podíamos desarrollar. En ese tiempo yo trabajaba con microorganismos de importancia agrícola, como Rhizobium, Azotobacter, fijadores de nitrógeno. Trabajaba también con procesos de descontaminación, de contaminación con petróleo, hidrocarburos, produciendo proteína monocelular, pero no se podían hacer las transferencias o coordinaciones. Y transité primero por la Universidad Cayetano Heredia, que me acogió en el laboratorio de microbiología, y luego en el Instituto de Medicina Tropical, cuando trabajé con el doctor León Barúa y todo el equipo. Y luego la necesidad de volver al campo me lleva a los hermosos paisajes de Ancash a enclavarme en la UNASAM. ¿En qué año fue que partió a Huaraz? El 1 de mayo de 1990. Todavía hacía el trabajo entre Lima y Huaraz, y ya en los años 95 opto por la permanencia mejor en Huaraz. Bueno, en esa época efectivamente había mucho problema. eh, eh, por ejemplo, nosotros aquí nos hicimos amigos con eh, que luego se convirtió en ministro de Educación, el Villena, ¿lo conoció? Claro, claro. Que murió en un trágico accidente. Hacia Tacna cuando él trabajaba en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Aero Perú, me acuerdo. No, él viajó y cayó, pues, no, pues, no Él sé es si vuelo de Aero Perú. Aeroperú fue, ¿no? Sí, Aero Perú. Trágico, ahí también perdimos a nuestro amigo Manuel Chang del IGP, una De pena, Chiclayo. así de Chiclayo. Y también, pues, como le decía, en esas épocas perdimos a amigos, Francisco Solier, usted habrá escuchado, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahí conocimos también a un profesor que resultó ser senderista, ¿cómo es que se llama? Francisco. Bueno, era pues, matemático, se dedicaba a Durán, Durán, su hermano físico. sin Durán, sí. Él enseñaba en la uni matemáticas. Claro. Estudiaron ellos en Francia. Después, sí, claro. Claro. Muy bien, o sea que hemos tenido, digamos, conocidos comunes, usted y yo. Parece, doctor. Sí. Y también, pues, en Huaraz tenemos a colegas como el que fue rector, Reyes. Sigue rector. Carlos Sigue, Reyes Pareja, físico sigue él, ¿no? rector, caramba, Sí. es eterno. Él termina el rectorado justamente en diciembre. ¿Ya? Entonces, la transferencia debe de ser en diciembre. ¿Y qué tal se lleva con él? Bien, hacemos la gestión, discrepamos en algunas cosas como es ¿Qué, natural, pero concordamos en otras. qué cargos usted ha ocupado en la universidad? Desde docente, responsable de laboratorio, me encanta el laboratorio. Fui decano 3 veces en la Facultad de Ciencias del Ambiente, director de la escuela de posgrado, director de la escuela de Ingeniería Sanitaria cuando se implementa. Luego transité como presidente de comisión de gobierno en la Universidad Nacional de Jaén, la UNJ, y también en la de Pucallpa, en la Universidad Nacional Intercultural. Logramos una proeza importante, es haber logrado el licenciamiento de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Eso ha permitido en equipo capitalizar algunas experiencias importantes en lo que es gestión. Esta universidad de Pucallpa la conocí desde los años 70. Se llamaba antes De Instituto lingüística. Lingüístico. Ahora es universidad. Ahora es universidad. ¿Y qué carreras es? Hay la Facultad de Educación desde inicial primaria, luego tenemos la Facultad de Industrias Alimentarias, Ingeniería
orientada básicamente a la transformación, y la carrera de forestal acuícola. Es una simbiosis entre lo que son agrícolas e ingenieros de pesqueros, un poco para explotar la grandeza que tiene nuestra Amazonía. Estaba en creación también la carrera de farmacología, pero al no tener el staff, la universidad tuvo que desistir en el licenciamiento, pero entiendo que ahora están retomando la carrera de farmacología y algunas otras que demanda. El tema creo que ahí no debe de haber demasiada competencia porque está la Universidad Nacional de Ucayali. No tendría sentido duplicar carreras en una misma ciudad, más bien fortalecer el espíritu por el que fue creado la UNIA, que es acoger a las poblaciones indígenas. De las 46 poblaciones o naciones indígenas que tenemos en la Amazonía, 25 están debidamente representados en la universidad. Hay albergue para estudiantes, hay comedor para estudiantes, y esa es una gran fortaleza. Eso en su momento, por ejemplo, nos permitió hacer internacionalización con Suecia, con algunos colegas de la Universidad de Oxford, porque teníamos la suerte de contar con Miguel Hilario. Él es nativo shipibo-conibo, que estudió en la Universidad de Stanford y también en Oxford. Entonces, eso permitió un poco promover las relaciones internacionales y con bastante acogida, tanto en Europa como en la misma UNIA. Entonces, yo creo que ahí está el mayor potencial de la UNIA. ¿Y dónde está él ahora? Él está como jefe de relaciones internacionales en una universidad norteamericana. Se me ha ido el nombre ahorita, pero ha mostrado su disposición para poder seguir colaborando tanto con la UNIA como con otras universidades de nuestro país. Y ahora, ¿cuál es su estatus frente al Estado? Es estatal, Es estatal, es estatal. pero con colaboración de universidades extranjeras. Exacto. O sea, la ventaja de haber transitado por universidades de prestigio, obviamente le abre la posibilidad de relacionarse con otras, tanto del entorno privado como del entorno estatal, ¿no? Y en lo que respecta a lenguas, ¿qué enseñan como lenguas ¿Cuál de ellas? en la universidad? Como era antes lingüístico, de repente Sí, se cultivan las lenguas indígenas. originarias, sí, doctor. En la UNIA se sigue insistiendo en el shipibo conibo porque es más representativa. Y de los amigos Ashanincas y Ashenincas. O sea, son las dos lenguas fuertes. Sin embargo, hay otras, como la de los Awajún, como también de la selva central, pero la que tiene más fuerza, Shipibo Conibo y el Ashaninka y el Asheninka. ¿Cuáles son las diferencias culturales de de estas poblaciones? Así, por ejemplo, usted dice Shipibo Shipibo Conibo. Conibo. ¿Qué cosa es Conibo? Es Shi- otra. Shipi viene del quechua, que significa mono. Shipibo, eh, eh, monos. Y conibo, coni es el murciélago. ¿Por qué razón? Porque básicamente los shipibos son cazadores, pero en zonas altas. Y los conivos son cazadores más bien en la noche, de algunos animales de preferencia, por las características que tienen. Lechuceros son. Lechos. En realidad hay animales que son nocturnos para la caza, entonces Claro. van en busca de ellos. Y varios también hacen una mezcla, incluso en la parte filosófico-mística, para poder utilizar la ayahuasca, por ejemplo. Entonces, tiene Ah, un contexto no solamente de hábitos, sino también de un poco de mística y filosofía de estas culturas. el doctor Pablo Macera tenía mucha relación con las comunidades ashánicos, ¿no? Ujú. No sé si usted lo conoció. Sí, hay mucha gente que ha trabajado y efectivamente hay escritos muy importantes que se han hecho. Había artistas que venían de allá,
con pinturas, con obras que las producían en la selva, ¿no? Básicamente telares y cerámicos. Justo la camisa que tengo es un recuerdo de la UNIA, ha sido hecho por una trabajadora de la universidad que es Shipibo. Bueno, cuando visité estos lugares hace ya buen tiempo, me sorprendió que las boas están muy cerca, estaban, ¿no? De las poblaciones y a veces ponían en riesgo la vida de los niños. En Eh, algunos casos, pero en algunos otros, incluso las boas la utilizan casi incluso como una mascota, sí, porque como que cuidan el ya, escenario de estas personas, a no ser que esté con un fuerte hambre el ya, animal y podrían eventualmente atacar. claro. Pero en varios casos se ha visto de que en realidad no atacan a las personas nativas, más bien protegen como parte del territorio. Hay Una simbiosis ahí. una fuerte conexión de la Pero también naturaleza. hay cazadores de boas. Claro, es que es uno de los platos favoritos en varios casos porque tiene un contexto nutricional y un contexto místico o mítico, si se quiere. La gente lo come porque el valor proteico es como de cualquier otro animal. Y lo otro es de que dicen de que les da más longevidad a los que se alimentan de carne de boa. Y también noté que existían esos mitos que uno escuchaba en la niñez como el Yakumama, ¿no? Todavía se tienen temor a las boas que eventualmente pueden venir al rescate de sus pequeños en esa época, en los años 70. Claro, tenemos nosotros las boas que viven en las lagunas. Cada laguna tiene su propia deidad, que viene a ser la serpiente. Y no deben de hacer la pesca más allá de lo que le da esa laguna. A esa la llaman Yakumama. Hay otras serpientes que más bien son arbícolas, trepan a los árboles. Esas son las sachamamas, que son las serpientes de árboles. Entonces tenemos la Yakumama y la Sachamama. En ambos casos está relacionado con una deidad femenina. Y la Madre Tierra, obviamente, tiene una relación muy fuerte en ese contexto, ¿no? Ahí habrá descubierto muchas cosas hermosas, ¿no? En la selva. Muchas, doctor, muchas. El trabajo colectivo, el trabajo en condiciones muy adversas, la armonía con la naturaleza, la inmensidad de la naturaleza y el afrontar más que enfrentar los problemas de sobrecrecida de los ríos, pero también luego de cuando se retrae el río deja un suelo fértil y aprovechan para hacer la siembra de la yuca, la siembra del plátano y la producción es bastante fuerte, ¿no? Entonces, hay muchos saberes que se han quedado y creo que el tema, por ejemplo, médico, el caso de las plantas que son medicinales, la uña de gato, está el árbol de la quina con sus propiedades antifebriles, hay mucho conocimiento que todavía está aguardando. Yo creo que la escuela de farmacología, pero bajo un enfoque que pueda conjuncionar la modernidad con el pasado, nos convierte en un potencial país de la farmacopea natural. Decíamos ahí, las farmacias naturales están en nuestra selva, como también en nuestros Andes. Y también la cultura de la gente de allá de Pucallpa y alrededores, Contamana, supongo que conoce. Claro, claro. La gente tiene otra manera de vivir, otra manera de relacionarse diferente de la de Ayacucho, la de Lima. ¿Usted ha notado eso? Efectivamente, pero también hay algunos contextos que son bastante comunes, incluso con las culturas himalayas. Conversaba con un amigo que estuvo 40 años en el Himalaya, un francés lingüista, y veíamos que incluso expresiones en el Himalaya
en el quechua y en la Amazonía tienen un contexto y significado similar. Por Así ejemplo, el es. acachao, añañao, Añañá, qué rico. qué rico. Y ese mismo contexto, Atatao, qué asco. qué asco. Y acacao, qué calor o qué... Esas expresiones, tanto en contenido lingüístico como en la expresión, son comunes en dos culturas que están tan distantes, pero comunes. El otro tema interesante es la cosmovisión. Mientras que los occidentales tenemos una orientación basada en el ser humano, nos preguntan, ¿dónde queda el hospital? Camine usted 3 cuadras de frente, voltea a su derecha. Pero cuando nosotros hablamos en la cultura andina, en la cultura de la selva, en los Himalayas, su centro de referencia es la naturaleza. Le dice, hacia el lado del río camina más o menos un trecho de 100 metros o una yarda, luego dirígete hacia el este. Entonces su centro de referencia es más bien la naturaleza. Y eso implica un enfoque filosófico y de cosmovisión muy diferente a la de los occidentales. Obviamente sí hay diferencias sustanciales en lo que es el manejo. La gente de la selva es un poco más pausada, entiendo por la calor. En cambio, en la gente andina más bien es más vehemente en el trabajo duro, de sol a sol, decimos, pero en cambio en la selva no. Obviamente, trabajar a 40 grados, 35 grados, es muy agotador, Hay extenuante. los riesgos también. El río tiene sus riesgos. Yo me acuerdo, eh, un día me puse a medio nadar y me comenzaron a gritar, canero, creo, decía, canero, canero. Dice, ¿qué es eso? Decían Las pirañitas. microscópicos animales que se introducen por las vías urinarias y destrozan todo. Sí. Hay Igual que que, las mismas pirañas, hay algunos pirañas. nematodes que pueden entrar y tienen sus horarios. Es como el caso, por ejemplo, de los insectos que transmiten algunas enfermedades tropicales. El hábito en el que salen estos mosquitos son entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. A esa hora mejor abstente de salir porque el riesgo de que contraigas alguna enfermedad tropical va a ser alto. Y si Mm. uno escucha también el chirrido de las cigarras, de algunos insectos, es en esos horarios. Entonces pareciera que hay que manejar horarios y conductas. Entonces no es que sean ociosos, nada, sino que tienen que adecuar su fuerza laboral a lo que le va a permitir una mayor producción. Muy bien, y ahora en Huaraz hay también comunidades alejadas a Huaraz que he visitado. Claro, doctor. Ahí encuentro dos temas centrales muy preocupantes, porque los índices de anemia y desnutrición crónica están muy por encima de los estándares nacionales. Aun cuando nuestro estándar nacional, un 43% de anemia, 40% como promedio nacional, es exagerado. Pero en las comunidades ya alejadas estamos llegando entre el 70-80%. O sea, 7 a 8 de cada 10 niños están con problemas de anemia. Y es un tema muy delicado. Y si desde niño tiene problemas de la anemia, el problema es muy grave. Esto debido a tres factores importantes. Uno, la falta de saneamiento. Dos, la alimentación básicamente de carbohidratos. Y tres, la infestación y la infección gastrointestinal. No es posible que una Muchos criatura parásitos. les... Exacto. Las virosis en el primer año de vida, o rotavirus, eso lo aprendí en la Cayetano Heredia, la incidencia es muy alta. Luego tenemos las infecciones diarreicas. Helicobacter, el Helicobacter pylori. pylori comienza ya más o menos después en la etapa de la niñez y de la juventud, pero las primeras infecciones son virales. Ujú. Luego vienen las infecciones bacterianas, Salmonella, Shigella y otros Y el enteropatógenos. cisticercosis. Las parasitosis vienen luego en la etapa ya de jardín y escolar. El 98% de los niños en zona rural están parasitados por dos o más parásitos.
sea, ascaris lumbricoides y oxiuros, enterobios vermiculares. En otros casos trichuria, en otros casos latenia, y hay casos de neurocisticercosis ya en la adultez, porque eso lo adquirieron desde niño. Entonces, el hacinamiento por la falta de saneamiento hace que lamentablemente no crezcan bien los niños. Entonces, si un niño tiene 10 episodios de diarrea, el esfuerzo que hace un padre, madre, para poder tener a un niño bien alimentado, básicamente alimenta a las bacterias y a los parásitos. Entonces, ese es un tema que, muy preocupante. Hicimos un estudio, doctor, desde Conococha hasta el río Santa, desde origen hasta la Cuando escucha la desembocadura, parte más alta, ¿no? Que es, 4.200 metros sobre el nivel del mar, mm, están contaminados con coliformes. Porque desde arriba. desde arriba, porque usted tiene ya restaurantes y hoteles en Ay, Conococha. Dios. ¿Dónde va todo el desagüe? A la laguna de Conococha. Ay, Dios. Y estamos hablando de miles a millones O de sea que el coliformes. turismo tiene sus efectos negativos. Y también la falta de las autoridades en afrontar. Y no es solamente descarga de aguas municipales. Todos los hospitales descargan aguas residuales sin tratar al río Santa. Pero ese no es un problema solo en Ancash. Ah, claro. En Puno, ¿a dónde van las aguas residuales del hospital? Se va para el lago Titicaca. ¿A Y dónde van las aguas residuales de Yarinacocha, del hospital? A ahora la también laguna de Yarinacocha. hay también relaves mineros, ¿no? En el camino por ahí, del río Santa. En el Perú tenemos más de 6.000 pasivos mineros, pasivos ambientales mineros. Solo en Ancash hay más de 1.000, más o menos 1.100 redondeando. Y eso en Ticapampa, está en la zona de, como quien se va para Aija, más de 1.000. De esos 1.000 de gran envergadura son unos 20 al menos. Creo que esa es otra problemática que tenemos que afrontar para revertir. No es posible que haya presencia de arsénico en criaturas, en guarmey, en productos lácteos. En Corongo, todas las fuentes de captación de agua tienen presencia de arsénico, un metal cancerígeno. Entonces, es un tema muy delicado que considero que las universidades debemos de comenzar a manifestar las propuestas para la prevención y para la remediación. Claro. Pero la universidad, ¿qué rol hace en este campo? ¿Cuáles son sus acciones? En, Muchas veces An- se le pide a la universidad participar. Claro, aquí tenemos el Ministerio de Salud, tendría que hacerse esfuerzos en coordinación con esos sectores responsables, ¿no? Pero ¿cómo es? Creo que el sistema universitario ha estado de espaldas por mucho tiempo y cuando Huaraz exige una universidad hace más de 100 años y hace 48 años cuando era presidente Morales Bermúdez se dice, bueno, que se cree la universidad, era precisamente para que la universidad plantee alternativas de solución a los problemas que aqueja a la población. Una es el retroceso glaciar. Hemos perdido en estos últimos 50 años más del 52% de cobertura glaciar. Eso lo dijo Benjamín Morales Arnaos. Él trabajó fuerte para la implementación del Instituto de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el INAIGEM, porque ya hemos perdido, doctor, en todo este tiempo, agua que podría haber soportado a Lima por unos 20 años. Y no hemos retenido. Este año, el año pasado, hemos perdido más de 4.500 millones de metros cúbicos y no hemos guardado ni un solo millón de metros cúbicos. Y ahora estamos experimentando la peor sequía. ¿Así? La temperatura ha bajado en Huaraz anoche a -1 grado centígrado. La humedad relativa, que normalmente para estos periodos estaba en un 20-30% seco, ahora está en un 10%. Para hoy día han amanecido varios lugares con incendios forestales, en la zona de Sihuas, en la zona de Huaraz, en la zona de Mancos. El anteaño pasado hubieron 80 incendios en promedio. El año pasado
hemos superado los 300 incendios. Y si ahora estamos con estos incendios tan temprano, realmente la cosa se pone muy fuerte. Considero de que debe trabajarse fuerte la recuperación de cobertura. Cuanto más peladas son las zonas, más seco es el ambiente. Cuanto mayor forestación tengamos, la humedad relativa va a incrementar. Como mi cabeza la utilizo esto como ejemplo. Mi cabeza va a retener menos agua porque no hay cobertura capilar. Igual una montaña no va a retener agua si no hay cobertura vegetal, pastos, arbustos, árboles. Ha habido mucha Es fuerte. deforestación durante siglos y es posible, por supuesto, recuperarlas, ¿no? Siempre es posible, considero, por eso somos Homo sapiens sapiens, doblemente Pero ha hallado pensantes. esfuerzos en ese campo. Se están haciendo, hay propuestas, pero Recuerdo es que en muy Huaraz, tibia. en los años 80, se hablaba del famoso poncho verde. De Cajamarca, de Porcón. ¿Sí? Se quiso replicar en Sihuas, pero es muy tibia, tanto la participación del gobierno como local y regional. Yo creo que necesitamos un poco más de fuerza, como lo hizo Mujica en Uruguay. El balance en Uruguay es positivo en cuanto a recuperación de cobertura vegetal. En el Perú nuestro balance es negativo. Hay más pérdida de cobertura que ganancia de cobertura, o por lo menos Vamos mantener perdiendo la la cobertura. batalla. Estamos perdiendo la batalla. Entonces, como país, si no, yo pienso que si no hay decisión firme de enfrentar el problema del saneamiento, el problema de la deforestación desde el ejecutivo legislativo, vamos a hacer muy poco y vamos a heredar a las generaciones futuras menos agua, menos ambiente saludable, y eso es muy peligroso. Bueno, a propósito de ello, eh, las provincias se quejan con mucha razón del centralismo limeño. ¿Usted cómo podría analizar los efectos que ha tenido en Ayacucho, Huaraz, este centralismo que hay? Lamentablemente es muy perjudicial. Y yo creo que tenemos ahora una oportunidad importante, dado a que las comunicaciones están permitiendo cerrar brechas, por lo menos de información, por lo menos incluso de capacitaciones, que si se orienta adecuadamente, puede eso hacer que volvamos a las provincias. Un ejemplo muy bonito que yo conozco es el de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. Siendo una universidad relativamente joven, no llega ni a los 30 años todavía, y ya tiene los primeros modelos de avance tecnológico Sí, científico. está La clonación de nuestro caballo de paso y cierto, la sí. clonación de la primera vaca. Eso Y, presupone pero el que secreto de ellos es haber llevado, me parece, experto en varias disciplinas. ¿Cómo hizo eso? Usted que ha estudiado. eh, lo que usted ha hecho hace tiempo, doctor, yo me acuerdo muy bien de los ESIs, encuentros científicos. Si no fomentamos masa crítica de análisis, de propuesta, el Perú se va a ir abajo, pese a la riqueza que se tiene. Claro, necesitamos ejércitos de científicos, no solamente de uniformados. Exactamente. Entonces, ¿qué ha hecho la Toribio Rodríguez de Mendoza? Apostar por la investigación. Y la investigación no se hace en un laboratorio cerrado, se hace bajo el Pero ahí tiene pues contexto. la gran suerte de contar con la naturaleza. Eso tiene. Pero ustedes tienen pues los glaciares. Tenemos los glaciares, tenemos cultura, está Chavín, está Sechín, está La Galgada. La Galgada es un escenario muy bonito, con construcción piramidal antisísmica paralelo al periodo de Caral. Antisísmica, construcción antisísmica del periodo de Caral. Entonces, si tenemos esa riqueza histórica, ¿por qué no podemos reeditar nuestra historia? Y esa es la decisión que debemos optar como sistema universitario. Porque la última esperanza que queda al país y a cualquier país es la cultura, es la educación, es la ciencia. Porque no tiene color político, no tiene una bandera personal, sino más bien social, de servicio. Primero a la naturaleza, que es la casa que nos acoge, y a todos los que vivimos allá, que somos hermanos.
tengamos la creencia o la filosofía o la mística que tengamos. Entonces, es importante la investigación, pero bajo un contexto de globalización, o sea, compartir la información. Y eso era lo que usted hacía, doctor, en su momento. Y eso Seguimos, tenemos que... seguimos, Y seguimos. eso, pero comenzó. Sí, Y claro. tenemos que seguir haciendo eso, porque hay científicos que están produciendo en diferentes escenarios. Y la Eh, UNASAM lleva este nombre de Antúnez de Mayolo, alguien que propuso la existencia del neutrón, alguien quien propuso la antimateria y alguien quien propuso las centrales hidroeléctricas como En Brasil, escenarios. pues, la central de Huallanca, ahí, la hidroeléctrica de Cañón del Pato, Exactamente, exacto. tremendo. Tremendo. Y una proeza ingenieril muy grande gracias a los viajes que hizo Antunes de Mayolo por Grenoble, por Suiza. Él eh, estudió, pues, en Grenoble, cerca de Suiza. claro, Sí, sí, sí. Bueno, yo escuché de él cuando estaba en Chimbote, pues, trabajé como técnico practicante en CIDER, Perú, y veía unas tremendas torres que venían. ¿De dónde vienen estas? Del Cayón del Pato. Y fue ideado por Santiago Antunes Mayor, que estudió en Francia. ¿Sí? Ahora, precisamente hablando de ciencia, en la mañana estuve en un canal y me dijeron, oiga, ¿usted por qué? ¿Usted- ¿Es usted de izquierda? Todo con Castillo. Digo, no, no, yo no. Eso de izquierda a derecha tienen muy poco significado. Yo estoy por la ciencia. Y en la segunda vuelta de las elecciones últimas presidenciales estaba Keiko y Pedro Castillo. Keiko nunca pronunció la palabra ciencia ni tampoco quería conversar con los científicos, menos participar en el encuentro científico internacional. Y don Pedro sí participó y trabajó, prometió, conversó mucho. Y le digo, los países que hacen ciencia se van para arriba, independientemente de su ideología, y los que no, están para abajo, ¿no? Tenemos a China, por ejemplo, que está dirigida por el Partido Comunista, ni más ni menos. Ya le ganó a Estados Unidos en productos tecnológicos. Tenemos Cuba, que no aplica la ciencia y la tecnología, vende harina, azúcar, ¿no? Está pobre. Venezuela, que solamente se dedicaba al petróleo, dice que es de izquierda y está pobre porque no se puede apostar solo a las materias primas, porque la gente no comprende ese asunto. ¿Cómo hacer para que comprendan el valor de la ciencia y de los recursos humanos en ciencia y tecnología? eh, la ciencia nos va a dar el fundamento para poder comprender los procesos. Por ejemplo, usted hacía referencia de Anca, es una ciudad golpeada por las avalanchas. Si no comprendo que hay un proceso de permafrost en los glaciares que va a permitir el deslizamiento de masas glaciares de millones de metros cúbicos, se advierte en la zona del Huascarán, en la zona de Yungay. Y podríamos tener escenarios muy similares a los que pasó, pero ese es conocimiento de ciencia. La tecnología enlaza el conocimiento con la practicidad, el uso de ese conocimiento transformado en un celular, transformado en un tomógrafo, transformado en un detector de viento, que nos permite hacer predicción. Entonces, porque una tecnología sin una base científica, solo tecnología por tecnología, no es sostenible. Yo me acuerdo, por ejemplo, la tecnología en mi época eran las famosas reglas de cálculo, que fueron reemplazadas por las calculadoras y ahora por inteligencia artificial. Entonces, la tecnología llega a ser obsoleta en un corto tiempo cuando la ciencia avanza. Pero la ciencia, en cambio, si bien es cierto, puede ir recreándose, va a dar el sustento y la explicación de los fenómenos hidráulicos, de los fenómenos de comunicación. La glucólisis para darnos la energía sigue siendo la misma en una arquea, en un ser humano,
pero aplicada esa con una tecnología puede ayudar a recuperar, por ejemplo, a un paciente que llega en un estado de coma. Le aplicamos glucosa y rápido llega esa energía al cerebro y lo reactiva a esa persona. Entonces, tenemos que ir de la mano. Ciencia, tecnología, innovación, pero con fuerte sentido social, que no significa ser de izquierda o de derecha. Porque, ¿qué haría, por ejemplo, una Hay gente empresa que si no quiere tuviera... ponerse, ubicarse, como usted dice, en torno a una izquierda, derecha, no, habría que hablar del río, de la cordillera, ¿no? Alguien decía en su momento, si nosotros comenzáramos a amar con el cerebro y a pensar con el corazón, aprenderíamos a ser mejores seres humanos y transitar a la solidaridad, al trabajo en equipo. Y creo que eso tenemos que volver a retomar si nosotros buscamos una región, un país, un planeta dignamente habitado por seres pensantes como somos. Muy bien, ahora, usted de Ayacucho, vive en Huaraz, bonito lugar. Me acuerdo también haber visitado esta escuelita que había bien arriba de Huaraz, que estaba administrada y subvencionada por Antamina, un colegio ahí, no sé El cómo se Colegio llama, Huascarán en su Huascarán, muy momento. hermoso. Había niños de todos los colores, de los gringos que estaban allí, los huaracinos, había también gente del campo, pero me dicen que un poquito ha disminuido esa variedad. Y ya no están regentados por los que estuvieron en su momento, ya no hay ¿Qué actividad. pasó? La empresa minera, al ver de que los trabajadores optaban por otros servicios educativos, fueron disminuyendo en su compromiso. Entonces ya prácticamente se disolvió. Igual pasó con Pierina, que tenía el colegio Robert Smith, también se disolvió, ha pasado a otra administración y lamentablemente no ha sido sostenible la inversión que se hizo. La pena, pues. O sea, los trabajadores empezaron a buscar otros campos, otras direcciones. Otros escenarios, otros escenarios. Bueno, Ya, porque ellos también desarrollaban sus eventos de ciencia, sí, sí, sí. muy bonitos, muy Justamente a bonitos. mí me invitaron para eso, pues, para enseñarle a los chicos algo de ciencia, a los profesores. Una pena. Una hija, por ejemplo, de todo ese grupo, de una amiga que conozco, se llegó a ir a la John Hopkins y cuando ella regresó dijo que quería estudiar medicina en la Universidad de John Hopkins. Mire, ¿cómo abrió el horizonte? Al margen de que haya sido en John Hopkins o en el Instituto Pasteur de repente, pero el tema es de que la internacionalización del conocimiento en cualquiera de los niveles abre espectro de visión y eso nos está faltando en el Perú. Los colegios emblemáticos están trabajando en ese sentido, pero creo que todavía está muy cerrado, Mm. porque la ciencia, para mucha gente que amamos la ciencia, es uno de los monasterios abiertos, sin dogmas ni premisas, donde la libertad es el ejercicio más sublime de los que amamos la ciencia, ¿no? Ahora, ¿cómo incentivar el amor por la ciencia en los docentes que desafortunadamente gran parte de ellos no están muy interesados en la universidad? Eh, Por eh, ejemplo, ¿cuántos miembros del RENACID, del Registro Nacional de Investigadores, hay en la UNASAM? Todavía no llegamos a los 50, Ujú. estamos bajos. Y lamentablemente también el tránsito no siempre ha sido de manera sostenida y voluntaria, más ha sido por los bonos que se dan al investigador, Amor al chancho, ha sido más el amor al chancho que no propiamente mejor al chicharrón al chicharrón que al y no al chancho. chancho. Entonces, eso ha forzado olas de
algunos trucos para poder acceder a ser investigador Aquí renacido, ¿no? han participado esta que le llaman la granja La de granja. científicos. Entonces, ese es un tema nacional, Ah, caramba. ¿no? Entonces, pero hay también Bueno, investigadores muy en buenos. relación con el instituto de INAEGEN, tienen ustedes, buenos, me acuerdo que un joven de allá, Tadeo, estoy olvidando su nombre, hicimos un trabajito de aplicación de las técnicas de la radiación para justamente ver El la, balance de masa. la emanación de radón por allí. Pues, Hay varias ahora está en China producciones. el joven. Sí, 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 sí. Hay varios. Hay un joven que estuvo trabajando también y ahora ha pasado a ser docente de la universidad, participa en las expediciones a la Antártida junto con Edwin Loarte Cadenas, que también estuvo en la Universidad de Grenoble, y Katy, que tuvo algún paso por la Universidad de Viena en Austria. Ellos siguen trabajando el tema de glaciares y la producción de estos muchachos ha crecido y está creciendo. Y creo que está comenzando a motivar. ¿Y cómo intensificar ese interés en la ciencia? Yo creo que en la medida en que nosotros nos consorciamos con los diferentes niveles del gobierno, ejecutivo, legislativo, nacional, regional, local, y planteemos alternativas que ya puedan ser sostenibles, vamos a contagiar más. Porque hay una masa de jóvenes que ya están participando, doctor. Ha habido un acierto importante de la actual gestión que lidera la doctora Consuelo Teresa Valencia, de hacer semilleros de investigación y hacer investigación formativa. Más o menos el año pasado la inversión fue de 5 millones para estos temas. Se financian trabajos de tesis, se fomenta la divulgación de los artículos, ya sea en certámenes o en revistas propiamente, y el impacto es importante, muy importante, y eso jala a los docentes. O sea, estamos haciendo un poco al revés. Sí, No que porque el docente a motive, veces los sino que muchachos, los chicos. claro, a veces los jóvenes también se entusiasman cuando van a un congreso internacional, en científicos, interactúan, les da un cierto gusto por el roce científico con otras naciones, ¿no? Y otros jóvenes de otros escenarios, y no solamente se comparte la ciencia, sino también cultura. O sea, esa es la gran ventaja de estos encuentros y de la internacionalización. Y ese es precisamente un eje, ese es un eje importante para repotenciar nuestra universidad. Había un científico norteamericano que le gustaba ir a así investigaciones muy interesantes con esos tremendos tubos de hielo para ver para datar los diversos estratos, eh, concluir algunas cosas como que hace 500 años, me parece, hubo un gran fenómeno, el Niño. Este señor, no me acuerdo el apellido, Lolly Thompson. sí, él, ¿lo conoció usted? Sí, sí. ¿Cómo va él? Parece que en algún momento tuvo problemas para traer o llevar cosas. El que hizo muy buenos contactos ha sido el ingeniero César Portocarrero. Cuando no había INAIGEN, estaba la unidad de glaciología y hacían trabajos con el doctor Benjamín Morales. Y ahí hubo mucho contacto. Tenemos ahora sostenidamente algunos trabajos con Brian Mark, con Christian Huge, de tiempo atrás. Entonces, y ahí están participando estudiantes, egresados y docentes. Creo que hay la necesidad de comenzar a dibujar eh, la implementación de la carrera de glaciología. Sería importante, y en la UNASAN, si el laboratorio natural lo tenemos, ¿por qué no hacer Ah, claro. un análisis sesudo, responsable? De repente no va a haber muchos estudiantes, pero no ver el estudio en términos de demanda, porque la ciencia no va a ser masiva nunca. No, los pensadores de la Grecia, los pensadores de la India, los pensadores
de Londres no ha sido tan colectiva, siempre es una élite, no porque se quiera ser élite, sino que implica más esfuerzo y dedicación. Entonces otros son más prácticos, pero de hecho tiene que fomentarse la implementación de ciencia y tecnología para poder advertir a la población conjunta de los problemas que nos viene a futuro. Pero por otro lado, yo le digo a los jóvenes que nos escuchan, eh, la, la carrera científica es una carrera universal, ¿no? Uno puede ser médico, sale del Perú, tiene que revalidar un montón de cosas para trabajar en el extranjero. En cambio, un científico no necesita colegiarse, trabaja en cualquier lugar del mundo y los países lo hacen a propósito porque necesitan de investigadores científicos. Y ese es un buen incentivo para los jóvenes que quieran iniciarse en el campo de la ciencia. Sin embargo, también hay esta actualidad crematística. Los muchachos ya comienzan a pensar en el chicharrón, cuánto hay. Ya le falta un poco este gusto por la curiosidad. ¿Esto lo nota usted? Sí, doctor. Sin embargo, también veo jóvenes con el espíritu de investigador. Mire, el año pasado que tuvimos los incendios forestales, hemos hecho un grupo de voluntarios para apagar los incendios y para hacer la siembra. Conseguimos entre donaciones más de 5.000 plantones y se han hecho plantaciones y se está haciendo el seguimiento, se está articulando. Y parte de todos ellos hay 3 jóvenes que están partiendo este año para un intercambio en Europa. Entonces, eso está impactando en su familia y como que está articulando a la universidad con la sociedad, porque están viendo problemas concretos para poder abordar. Hay otro joven, Vladimir, que comenzó haciendo trabajos de saneamiento en Olleros. Ahorita está haciendo su doctorado en España y ha venido con 15 franceses, 10 franceses, y está haciendo cursos con sus asesorados, con otros estudiantes, los veo organizando el certamen y me da una gran satisfacción el ver de que hay semillas que están comenzando a despegar. O sea, la persistencia con amor y con bastante prudencia, creo que sí va a tener resultados importantes. Muy bien, ahora, ¿cuáles son sus propuestas para la UNASAM? ¿Qué es lo que esperaría Huaraz y Ancash de su eventual dirección, liderazgo en la universidad? 3 puntos importantes. Uno es retomar el propósito para el que fue creada la universidad. No un escenario donde transitan estudiantes de la edad más alborotada que tenemos los seres humanos, sino un escenario donde nos formamos docentes, estudiantes, para plantear alternativas concretas de solución al retroceso glaciar, al problema de la anemia, al problema del saneamiento, la falta de una alimentación, falta de médicos que sean de la especialidad, falta de ingenieros que hagan que el tramo desde Conococha hasta Huaraz esté debidamente pavimentado y no sea tortuoso el viaje. En síntesis, que la universidad responda con alternativas de solución para la que la universidad está siendo creada. 2, veo que la oferta que hacemos nosotros cuando es admisión, le decimos a los chicos, tienen ustedes la posibilidad de estudiar y ser ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, enfermeras, médicos, etc. Pero ¿cuál es el porcentaje de titulación? Entre 20 a 30%. No terminan entonces. Sí terminan, pero no sacan Los estudios, claro, la parte no académica. sacan su título, ni siquiera su grado alguno. Ese es un problema. Entonces, al reestructurar el plan curricular para que comiencen los trabajos de tesis desde el 7º ciclo, 8º, 9º, 10º, desarrollan, entonces al terminar la carrera tienen que tener su título.
Entonces, ¿por qué se dicta el curso de tesis uno, tesis 2, investigación uno, investigación 2, como se llame, y no hay productos? ¿No estamos acaso en el escenario de competencia? Entonces, hay que revisar muy bien el plan curricular y hacer que se cumpla el compromiso de la propaganda. Se ofertan las carreras, entonces que los chicos tengan sus títulos al momento de terminar. Máximo 6 meses para que puedan tener su título. Buscar mecanismos que garanticen eso, porque es inversión. Pero Y ya depende está. mucho pues, de los docentes que sean investigadores. Pero también, doctor, de la decisión. Claro, bueno. Mira, por ejemplo, si, una traba que yo veo es de que los asesores y los jurados tienen que ser solo de la universidad. ¿Por qué? Si hay modalidades que ha implementado Arequipa, que ha implementado la Cayetano Heredia, que se puede hacer, que se puede sacar el título haciendo la publicación en una revista indexada. ¿Por qué no? Si lo están haciendo ya universidades. Entonces, yo tengo alumnos que han publicado en revistas indexadas, estando en el octavo, noveno ciclo. ¿Por qué no decirle, usted ha demostrado ante árbitros de que su trabajo tiene validez? Claro, Es una alternativa. Entonces, si no está en claro, la eso ley, se, hacer toda la gestión en el eso legislativo se ha para que dado eso en se otros cambie. países, ¿no? Los artículos se hace un pequeño resumen. Incluso he visto doctorados que presentan unos 5 artículos, lo empastan y ya está su tesis. Exactamente. Entonces, esa es la segunda propuesta para acercar y no engañar a los chicos. Muy Para bien, mí es el un tercer estar. punto. Y el tercer punto es mejorar la parte administrativa. Tenemos mucha traba administrativa. Resulta que lo administrativo es prioridad y la academia y la investigación es segundo plano. Debe ser al revés. ¿Cuál es el propósito de la universidad? Tener un aparato administrativo que sea más operante, o más bien la academia es la que le tiene que decir a la parte administrativa, estos son los objetivos y propósitos que perseguimos. Entonces tenemos que mejorar. Por ejemplo, el tema de transitar ya a una gestión digital. Por ejemplo, el tema de procesos que se tienen que acortar, pero se tiene que retomar que la prioridad es la academia, la investigación y la responsabilidad social, que está en la ley universitaria, no tenemos que reinventar. Y si hay dificultades, hacer las gestiones en el Claro, Ejecutivo, en el Legislativo. la ley universitaria, alguna vez leí que la función de la universidad es, en, en gran parte, investigar. Exacto, es el propósito. Eso nos diferencia, sin ofender a los institutos tecnológicos. La diferencia entre un instituto tecnológico y una universidad es de que la universidad tiene capacidad de recrear el conocimiento. En cambio, un instituto Pero hay que tecnológico convencer a los docentes que no están muy convencidos, pues. es una tarea fuerte, pero creo que también es una oportunidad. Tenemos que salir de nuestro escenario de confort y tener el compromiso de hacer una docencia más comprometida. Esos son los tres horizontes. Obviamente no descuidan las otras funciones naturales de la universidad. No puede haber una educación sin, por ejemplo, escenarios de bienestar para el estudiante, porque no es solamente biblioteca, es también un gimnasio, un centro de A recreación. propósito, ¿tienen ustedes residencia universitaria? Aún no. Y está dentro de los planes implementar una residencia de estudiantes para acoger. Porque hay chicos que vienen de lejos. Sí, y yo he ido a los cuartos de estos jóvenes y su escritorio es una caja de cartón donde guardan su ropita y no tienen internet. Entonces los chicos dicen, por favor, que la biblioteca esté abierta hasta que termine la clase, porque necesitan un espacio. Luego de la pandemia, doctor, somos tutores todos los docentes, yo encontré un 20 a 30% de intento de suicidio en los chicos que no son del lugar. ¿Cómo? Entre 20 a 30% de intentos de suicidio en los jóvenes Grave. que no son de la zona, porque hay problemas de estrés, hay problemas A de. propósito de ello, en su experiencia en Ayacucho, en Huaraz y en Lima, yo le preguntaba a Óscar Ugartechi, que está en México, porque alguien así público le dijo, invita a la presidenta
Entonces le pregunté, ¿México es más racista que Perú? Y me dijo, ¿más racista que Perú? Sudáfrica, me dice. ¿Usted piensa que hay racismo acá en nuestro país? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que yo diría que hay más colonialismo mental y psicológico, porque fácilmente adoptamos costumbres que vienen de escenarios del norte. Por ejemplo, esto de los pantalones rotos, yo crecí en un escenario de que teníamos que más bien cuidar que el pantalón esté entero por los friajes que tenemos y no estar determinado que entre el aire. O esto Yo de... me acuerdo que en esa época pues había niños, yo soy de la Libertad de la Sierra, que niños bastante limitados económicamente, parchaban su pantalón, su parche ahí, ¿no? Pero era un parche porque se había roto el pantalón. Ahora sí, Exacto, es al revés. ahora Entonces, hay se una... hace al Es que esa revés. influencia del Internet, de las Claro, marcas, así por es. ejemplo, alguien decía, utiliza un iPhone para decir que eres de una posición Efectivamente. económica. Hay eso todavía, y más porque lo permitimos nosotros. Amigos, estamos escuchando al doctor Julio Palomino, candidato a rector de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, que vive en Huaraz, es de Ayacucho, y bueno, se va a presentar pues en diciembre, ¿no? Noviembre. Las elecciones están programadas para octubre, entre octubre y Ah, sí. noviembre, para que la transferencia sea en diciembre. En la UNI pues tenemos problemas un poquito complejas y ahí se utiliza una fórmula para tomar en cuenta la participación los 2 tercios de profesores, 1 tercio de alumnos. ¿Usted conoce la fórmula Sí, que se usa? sí, sí. Es parte del sistema, está en la ley universitaria eso, Y tienen ustedes su fórmula en el reglamento de elecciones. sí, así, ¿no? Sí, respeta eso. Claro, la gran ventaja es de que ahora es el voto universal y es obligatorio, pero, por ejemplo, es obligatorio en muchos casos en la fórmula. Porque la multa, por ejemplo, para un estudiante que no va a votar es de 5 soles o 10 soles. Sí. Entonces, si soy de provincia, No, ni hablar. no voy ese día, Le voy a ¿no? poner un problemita de elecciones, usted que va a ser candidato. A ver, es un ejemplo totalmente hipotético. ¿Ah? Suponga que usted obtiene 100% de los votos de docentes y cero de los estudiantes. Y su contrincante obtiene lo inverso, o sea, 0% de votantes Docentes. docentes y 100% de estudiantes. ¿Cómo calcula el ganador? Por legalidad, ahí gana mi persona. Porque, Pero por legitimidad, porque los 2 tercios de la votación es claro, o sea, 2 por 100 dividido entre 3. Porque si usted ha tenido el 100% de docentes, su porcentaje vale por 2. Y como ha tenido cero de estudiantes, 0 por 1, está 0, pero si divide entre 3, o sea, ajá, usted tendría no determinado. 66.666%. El cálculo sería así, ¿no? Así es. Pero yo lo veo más allá del cálculo matemático, sería una autoridad no legítima, Ah, no, eso porque sí. no tengo realmente el respaldo de los jóvenes. Pero la otra interpretación puede ser de que las personas que participaron pudieron haber tenido alguna otra voluntad de expresión en todo ese su voto. Y obviamente se ve O más sea, lo que te legitimidad. dice sería legal, pero no No legítimo. legítimo, no legítimo. ¿Sabe por qué le pregunto eso? Sí, doctor. Porque hoy he descubierto que en la mi universidad,
tenían una forma muy enrevesada, y cuando ponemos el problema que le he planteado a usted, en lugar de salir 66% para usted y 33, etcétera, para el otro, salían empates. Una fórmula que no es, que no es legítima, No. pero que ha sido inventada para favorecer a los estudiantes. Porque no es posible, pues, que si tienes el voto mayoritario de los Docente. profesores y minoritario de los estudiantes, un poco que se revierta, o sea, no hay legitimidad. Hoy he descubierto eso y consultando con los matemáticos y vi, ¿por qué no nos hemos dado cuenta, no? La proporcionalidad es simple, No, en ese caso no hubo ni legalidad ni legitimidad. así es. Cosas que están sucediendo en mi universidad, espero que pronto se arregle. Desde hace unos 3 años estamos viviendo cosas muy curiosas. Bueno, un mensaje, por favor, para los votantes, para los profesores y los alumnos. No tenga cero de estudiantes. Hago una cosa antes que me olvide. Hay otro tema también hay unos estudios que estamos haciendo con un grupo de estudiantes basados también en experiencias de otras universidades del mundo que también han hecho esa investigación. Una de las cosas que me está interesando últimamente es en los estudios estadísticos en el rendimiento de los alumnos. En la UNI hay 3 formas de ingresar, lo que se llaman el concurso escolar, que van a provincias y toman examen a los primeros alumnos de colegio. Ese es un método, se llama concurso nacional. Después hay otro que van a la academia, a la UNI, se preúni y tienen un cupo, un número de puestos para esa academia. Y después el otro que se llama ordinario, que todo el mundo puede concursar. Entonces hemos hecho un estudio y hemos encontrado que ya dentro de la universidad, los que tienen mayor promedio ponderado son los que han ingresado por el concurso nacional, de los primeros puestos. Y los que están al último son los que han ingresado por el examen ordinario. Sería bueno, ustedes tienen varias formas de ingresar. Las 3 formas, doctor. Y hay Sería otra. bueno, si usted me lo permite, participar con algún investigador allá y hagamos ese estudio también Por ahí. supuesto, tenemos estadísticos y tenemos la oficina de admisión, podría conversar con colegas, es una información que se puede compartir, podemos de repente para Normalmente poder, es pública y claro, compartimos con lo de la UNI para confirmar lo que hemos encontrado. tenemos las 3 modalidades, incluso hay lo que son los ingresos especiales. Dentro de los Bueno, es que ya especiales, son tan poquitos que ya sería complicado. justo ahora estoy a cargo de la Facultad de Medicina Humana, más por ser profesor principal que me han dado la dirección. Y hemos notado que efectivamente los chicos que entran por primeros puestos mantienen un nivel más constante, porque son competitivos históricamente, Claro. ¿no? Pero también hay un grupo de los de examen ordinario, porque han tenido una preparación un poco más sostenida en el tiempo, se mantiene. Pero las otras modalidades especiales no tienen buen rendimiento. Incluso los primeros puestos en el examen ordinario no son necesariamente los mejores. Tal vez estamos coincidiendo en que Y un amigo de Ayacucho me decía es que en muchos casos es difícil en un examen ordinario detectar a los suplantadores de examen. no, ese es otro tema ya. Pero se da, y conversaba con San Marcos y también se da. Entonces, logran camuflar todos los sistemas de control, porque ahora hay sistemas electrónicos muy de avanzada que les permite hacer esas suplantaciones. Y es un tema serio. Y hay otros muchachos
también que dan los exámenes solo para hacer la propaganda a la academia. Ah, sí. Entonces, ingresan y luego no estudian. Yo estoy proponiendo ya hace buen tiempo que se adopte lo que en otros países, un examen general a todos los egresados de colegio, uno solo, basado sobre todo en la capacidad de razonar, espíritu crítico. Ya si tienen buena cabeza, se pueden adaptar rápidamente, eso es lo que estoy proponiendo. Eso se hace en Chile, en Argentina, en Francia. Acá este asunto de las academias más bien se convierte en un negocio. Es un negocio. Los entrenan así para responder preguntas, pero no para estudiar. No, porque luego cuando ya están en el desenvolvimiento ordinario, patina. Porque lo único que aprenden es a resolver exámenes Claro, para ingresar, concretos, pues, ¿no? pero luego sostenidamente para materias críticas Eso, bueno, no funciona. tendría que habría que coordinar con la gente de Huaraz para estudiar. Con todo gusto. Otro tema también que usaría que estamos haciendo es que en la evaluación de los estudiantes a los profesores, ¿no? Hay estudios que muestran en universidades como Universidad Católica, Pacífico, si no me equivoco, que hay una correlación entre la nota promedio que tienen los alumnos de un profesor y la evaluación de los alumnos que le hacen al profesor. O sea que si un profesor es muy estricto, le Es baja. inversamente proporcional. Y si es que un profesor es Les pasa regalón, por agua tibia. sí, también tienen buena... ¿Eso? ¿Habrán estudiado eso ustedes? Sí se ve eso, también se ve. Está generalizado eso. Es muy mal eso, por eso yo Por creo que supuesto. tendríamos que hacer algo, una especie de normalización, es lo que yo quisiera proponer, de repente usted también, ojalá llegue a ser rector, que se normalice. ¿En qué sentido normalice? Llegar a un acuerdo entre los profesores para que el promedio de todos los cursos sea el mismo. Se le llama normalización. O sea, un profesor no puede tener un promedio de 17 y un profesor otro de 13, ¿no? Si son los mismos estudiantes, tiene que haber una normalización. Eso se hace en Estados Unidos. Eh, el que, el que tiene mayor nota le ponen 18, 19 y va bajando, ¿no? Así hay una normalización, porque si no, hay profesores que, dado que la evaluación en algunos lugares pesa, se vuelven regalones, sobre todo las privadas. O sea que las privadas, acá en Lima, le ponen a los muchachos 19 de promedio, y cuando uno me decía, encontré la uni, he sacado 13 promedio en la uni, yo venía de otra universidad donde tenía 19, pero estoy contento porque es en la uni. O sea que sería también bueno estudiar, eso es importante. Eso, ¿sabe en qué momentos comenzó a hacerme pensar cuando postulaban a un stage o a un posgrado en el Claro, exterior? la nota, Entonces le dicen, si usted está en el tercio, en el quinto superior, tiene estas facilidades. Y a veces somos mezquinos en las claro, universidades públicas poniéndoles notas muy bajas, claro. cuando en realidad su rendimiento es bueno. Entonces, hay algunos paradigmas que he escuchado de docentes. El 20 es para el autor del libro, el 19 es para el profesor Para del Dios, dice curso, uno, 20 para Dios. el 20 para Dios, y comienza a bajar. Y es una cosa Por eso que hay que no está. normalizar. Eso tiene que Y eso normalizarse. tiene que ser producto de un debate interno en cada universidad, porque no puede haber profesores tan estrictos y otros regalones. Esos son dos temas que me interesaría trabajar como investigación en Perú para proponer este examen general, y que los mejores además sean becados por el gobierno y tengamos residencias universitarias en todo lado para evitar lo que usted ha señalado, chicos que viven pues en situaciones precarias.
tendientes al suicidio, ¿no? Carl Sagan decía, si los presos tienen derecho a alimentación en las cárceles por haber cometido un delito, ¿por qué los estudiantes que están formándose para resolver los problemas no tienen derecho a alimentación? Que Sí. es un poco de una lógica absurda en la que nosotros estamos sometidos, ¿no? Y tiene razón, para mí tiene razón. Obviamente hay que buscar mecanismos, tal vez no regalar en un 100%, dar No, alguna pero por lo menos que compensación. tengan una normalización, que todos los profesores tengan el mismo promedio de los alumnos. Y el tema de dar posibilidades de alimentación, bienestar a los jóvenes, y Urgente. Colombia tiene un mecanismo. Hay préstamos solidarios que van luego, cuando son profesionales, devolviendo para que otro estudiante se acoja a ese financiamiento. Entonces, ya no es solo el financiamiento de parte del Estado, sino de los egresados. Yo soy egresado, por ejemplo, de una universidad pública, San Cristóbal de Huamanga. Yo estaría gustoso de dar un porcentaje, 1%, no sé, para poder hacer que otros jóvenes que no tienen recursos puedan acceder a una educación de valor Claro. estandarizado, normalizado y que les permita cerrar esa brecha. Yo creo que esa filosofía es totalmente compartible, eso se ve en otros escenarios, no es nada totalmente nuevo, es algo que ya se ha dado y creo que tenemos que transitar a una educación. No puede ser, doctor, que sigamos con un 0,12% del PBI para investigación, cuando países cercanos a Uf, nosotros nos duplican. Brasil está con más otro de tema uno. grave para la universidad, profesor, doctor, es la remuneración de los estudiantes, de los profesores y sobre todo la jubilación. Conozco a colegas que han estado 40 años en la universidad y saliendo tienen pensiones de 900 800 soles. soles. Nos condenan a la miseria, mientras que nuestros amigos militares tienen cédula vivas. Un general se va con 8.500 y aumenta con, ¿no? Se jubilan a los 55 años y 40 años más como si estuvieran trabajando. Seguramente hay plata, pero ¿por qué no hay plata para los que se dedican a la investigación? Y a la formación de Y profesionales que van a además, ver en diferentes Corea del retos. Sur le llaman constructores de la nación. Sí, Y eso es, son- eso es. Los y, Yachaywasi, los centros del saber. y los tratan como más bien destructores de la nación. Y también debería verse, creo, también el tema de los funcionarios de las universidades. Entonces, para poder hacer una buena planificación, una buena administración, no es posible que estén con sueldos tan bajos. Entonces, ¿qué van a optar? ¿Por la empresa privada, otros Conozco centros? casos, sí, No, entonces, eso también es preocupante. personas brillantes que trabajan muy bien en la universidad, en la parte administrativa, y de repente me dicen, doctor, vengo para despedirme, me voy a tal universidad, me van a pagar 3 veces más. Y nos quedamos con la gente que no tiene, digamos, Las ¿sí? competencias. Sí, ese es un tema delicado. Muy bien, ahora sí, por favor, palabra para sus votantes. Bueno, agradezco primero la oportunidad de poder conversar con usted, doctor, y a todos los compañeros, estudiantes, egresados de la UNASAM. Tenemos la posibilidad de transitar a una universidad en el contexto de globalización que piense en que la universidad se ha creado para solucionar o plantear soluciones de la región, del país para que sus sueños de papá, de mamá, de la familia y de cada uno de ustedes es tener el ansiado título profesional en el más corto plazo y esto dentro de los 5 años y 6 meses que estimo los necesarios. Y tenemos que mejorar la parte administrativa, haciendo que la parte administrativa vaya de la mano con los propósitos de la universidad, la investigación, la formación profesional y la responsabilidad social. Buscamos ser una alternativa coherente y sostenible porque los tiempos ameritan cambios importantes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Julio Palomino, biólogo.
de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, docente principal de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de la cual tengo el honor, digámoslo, de un doctorado honoris causa hace buen tiempo que creo que fue por los 2000. Agradezco mucho, de modo que soy de casa, somos de la casa de Huaraz, de Ancash, y por supuesto encantadísimo de hacer investigaciones conjuntas como lo hemos hecho con Tadeo en el campo de la glaciología. Y a ustedes, amigos, les agradezco que son cada vez más. Ya somos cerca de 80.000 que nos dedicamos a este programa, difundiéndolo, haciendo like, etcétera. Seamos más por la ciencia, porque ya los dijimos varias veces y lo seguiremos repitiendo. Sin ciencia no hay futuro. Depende de ustedes el futuro del país, de sus hijos y de sus nietos. Muchas gracias, estimado doctor Julio Palomino. Y ustedes, amigos, gracias. Será hasta un próximo encuentro con las ciencias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.